hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Y vámonos a Apocalipsis capítulo 14. Vámonos a Apocalipsis capítulo 14. Estábamos terminando el capítulo 13, la semana pasada estudiamos acerca del anticristo, del falso profeta, de la marca de la bestia, analizamos este gobierno corrupto que va a ser el anticristo para pues engañar a las personas y todos los problemas que esto va a causar, pero lo que vamos a ver hoy en el capítulo 14 es un paréntesis profético en el tiempo de lo que hemos estado estudiando, donde hay tres temas que vamos a analizar. Vamos a ver primero un tema donde salen los 144,000 que se habían mencionado anteriormente en Apocalipsis. Luego vamos a ver un mensaje que tienen tres ángeles para los hombres que están sobre la tierra. Y en último punto vamos a ver una ciega que hay sobre el mundo, un lagar que se hace una referencia a un lagar y una ciega en el mundo. Y bueno, vamos a ver cómo todo esto pues está anunciando el fin del gobierno del anticristo. Anuncia la caída del gobierno del anticristo y también el establecimiento del reino milenial de Cristo, que es lo que empieza a presentarse en el capítulo 14. Entonces vamos a empezar en nuestro primer punto, Apocalipsis 14, del 1 al 5. Y vamos a ver esta historia, este mensaje de los 144,000. Para agarrar contexto, recuerda que estamos estudiando el tiempo del fin. Nosotros hoy en día estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, y como iglesia nosotros estamos esperando un evento que se llama el arrebatamiento. Vimos que en este momento la iglesia vaya a ser llevada al cielo, y esto va a dar comienzo a un periodo que se llama la tribulación. Es un periodo de 7 años que está profetizado en Daniel como la 70 semana de las profecías de Daniel. Y en este periodo de 7 años vimos que se dividía en dos partes. Una primera parte se conoce como la tribulación, que es cuando está el anticristo, cuando está el falso profeta, y todos los desastres que suceden en ese momento en la tierra son causados, originados por este gobierno corrupto que persigue a los santos. Luego, la otra parte de la semana, las siguientes 3 años y medio, se conoce como la gran tribulación, y ese es el periodo donde Dios juzga a la nación o al gobierno del anticristo, a todas las naciones corruptas, juzga el pecado del mundo a través de desastres naturales que pues juzga el pecado de todas estas naciones, y Satanás y el anticristo son derrotados en estos otros 3 años y medio. Entonces, lo que estamos estudiando es el momento intermedio. ¿Qué pasa en el intercambio de estos dos acontecimientos? Vamos a ver ahora sí Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vemos a Juan, que está viendo esta visión, y en esta visión ve a los 144,000, dice el versículo 1, después miré, y aquí el Cordero. ¿Ya viste cómo está escrito Cordero? Con C mayúscula, es una representación de Cristo. Vimos que en Apocalipsis Cristo se presenta como el Cordero, y aquí dice el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, estaba en Jerusalén, está viendo en Jerusalén, en el monte de Sión, a Cristo, y con él había 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Esto es en medio de la tribulación, al final del tiempo de la tribulación. Y vemos que entonces ya viene Cristo. Aquí nos adelantamos en el tiempo, ya hasta la segunda venida de Cristo en esta visión, y está Cristo en el monte de Sión y están los 144,000 alrededor. ¿Te acuerdas que habíamos estudiado
anteriormente que estos 144,000 eran 12,000 de cada tribu de Israel. ¿Te acuerdas? Son judíos. Es el pueblo de Israel que ellos se apartan del pecado, ellos no siguen a la bestia ni al anticristo, y a ellos vimos que el Señor los va protegiendo durante 3 años y medio en el desierto. ¿Te acuerdas? Que les daba alas, los llevaba al desierto para protegerlos. Y entonces tenemos que entender que ellos son los judíos, que creyeron en el Mesías como el Señor, que creyeron en Jesucristo como el Señor, y ahora son ellos quienes son la iglesia en ese periodo, en ese tiempo, cuando es el tiempo de la tribulación. Tenemos que evitar confundirlo con la iglesia. A veces cuando vemos esto de los 144,000, algunas denominaciones o algunas religiones creen que los 144,000 son cristianos, ¿no? O son cristianos gentiles del Nuevo Testamento. Y pues esto no es coherente con lo que vimos anteriormente en Apocalipsis. Son 12,000 de cada tribu, son los judíos que creen en el Señor Jesús como el Mesías. ¿Y qué es lo que ven ellos? Dicen: miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces recuerda que está en la visión viendo a Jesús en el monte de Sión con los 144,000 y ve una adoración celestial del cielo para Jesús. Dice, versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. ¿Te acuerdas quiénes eran los 4 seres vivientes? Eran los querubines. ¿Te acuerdas que tenían diferentes caras cada uno y que estaban delante de la presencia de Dios? Estaban ahí los querubines alabando a Dios, y dicen, y los ancianos. Estudiamos que había 24 ancianos. ¿Te acuerdas quiénes eran? Eran todos los creyentes. Era una representación espiritual de todos los creyentes que ha habido. Y estaban entonces los seres vivientes y los ancianos adorando. Dice, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Está hablando en el periodo de la tribulación. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, hay 2 puntos de vista que puede haber acerca de este versículo. Recuerda que cuando estamos ahorita hablando del estudio de los últimos tiempos, cuando estamos estudiando la escatología, hay ocasiones en que no podemos ser dogmáticos. Yo les propongo propuestas, les propongo lo que conforme lo que vemos en la Biblia podría representar cada punto, pero también no puedo decirles que querer algo distinto es pecado, ¿verdad? Porque hay cosas que el Señor no nos deja muy claras en la escatología, pero les puedo proponer los puntos de vista. Hay 2 puntos de vista en cuanto a esto. Unos dicen que literalmente el que hayan sido vírgenes es que pues nunca se casaron. O sea, que se mantuvieron vírgenes, que nunca se casaron, y que literalmente representa eso, que son un grupo de 144,000 que, aparte de que nunca cayeron en la idolatría de la bestia, pues además de eso ellos nunca se casaron. Otro punto de vista es que, si te acuerdas, la semana pasada estábamos estudiando que la religión falsa del anticristo se presentaba como una mujer ramera, ¿te acuerdas? Se presentaba como adulterio. Entonces, algo que podría representar esto es que ellos, los 144,000, espiritualmente está representando que nunca siguieron a esa religión falsa, que se apartaron de caer en esa idolatría. También esto es coherente con Hebreos, que nos dice que es santificado el matrimonio. El matrimonio no es algo que te haga ser impuro espiritualmente cuando se hace de la forma correcta, de la forma como el Señor lo ordenó. Entonces parece que tendría más sentido que está hablando del no involucrarse espiritualmente con la religión falsa del anticristo, y que por eso ellos son santos. Es decir, el punto de todo lo que se está narrando aquí es la santidad de los 144,000. Está hablando de la pureza de los 144,000. Mira, vamos a seguirlo leyendo. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué hacen estos 144,000? Siguen a Cristo. No solamente son creyentes, ellos ponen en práctica
el seguir al Señor, en seguir a Cristo. Dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y el 5 lo deja muy claro. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces el enfoque es su santidad. Es lo que podemos ver en estos pasajes. Y es interesante porque cuando Dios llamó a la nación de Israel para que fueran la nación escogida, lo que vemos en el Antiguo Testamento es que lo que quería hacer Dios es que los israelitas fueran un luminar en el mundo. Era que ellos le anunciaran del Dios verdadero a las demás naciones, que ellos fueran un ejemplo de santidad para las demás naciones. Ese era el plan de Dios para Israel. Ahora, ¿qué entendieron los israelitas? Ellos entendieron, solo nosotros somos salvos y nadie más. Y de hecho no te acerques a nosotros porque nos vamos a contaminar. Y ellos lo vieron como el que se tenían que aislar de todos y de todas las naciones. Y aparte de eso, pues sabemos que su testimonio fue terrible. Por eso los condenó el Señor y los disciplinó llevándoselos en cautiverio. Sin embargo, ¿qué pasó cuando vino el Señor Jesús? Los israelitas pues no recibieron al Mesías, de hecho lo crucificaron. Y después de esto, la labor, la dignísima labor y bendecida labor de ser luminares al mundo, ahora pasó a la iglesia. Fue quitada de los judíos y fue puesto en la iglesia. Es por eso que ahora nosotros, dice la Biblia, que somos luminares en el mundo. Por eso tenemos que dejar que nuestra luz brille. Y aquí en los 144,000 vemos algo muy interesante. Vemos a judíos dejando que su luz brille. ¿Cuál es nuestra luz? Sabemos que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús, no somos salvos por obras. Pero entonces, ¿qué son las obras? Dice Efesios 2:10 que Dios preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Por qué es bueno que hagamos obras nosotros como cristianos? Porque algo que vemos aquí, en los 144,000, es un contraste drástico entre el mundo pecaminoso del anticristo y estos 144,000 que se mantienen puros. Hay un contraste entre estos dos grupos de personas. Y eso es a lo que nos llama el Señor hoy en día. Él nos llama a que nosotros seamos esa luz, a que nosotros demostremos al Señor que le amamos a través de nuestras buenas obras, por amor a Dios, no para salvación. La salvación es por fe, por gracia en Cristo Jesús. Es un regalo inmerecido que nosotros recibimos por fe. Pero las obras muestran tu amor a Dios. Muestran, dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es este contraste, es que nosotros seamos luz para que el mundo conozca a Jesús a través de esta tarea que nosotros tenemos de anunciar las buenas nuevas a un mundo perdido. Esa es la tarea de la iglesia hoy en día. No es como los judíos, solo nosotros somos salvos. Porque pensemos, solo la iglesia bautista Ciudad Cauquel se va a salvar y nadie más. No. Hay que predicar el evangelio. Somos un cuerpo de Cristo. Y una forma en que nosotros lo anunciamos también es a través del contraste con el mundo, a través de las buenas obras. Lo vemos aquí reflejado en los 144,000, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos cumplir mejor esa labor hoy en día? ¿Cómo podemos ser luminares aquí en Cauquel, donde nos ha puesto el Señor? A veces pasa que puedes estar en tu trabajo y en tu trabajo saben que eres cristiano. Tus compañeros de escuela, para los que están estudiando, saben que eres cristiano. Tus vecinos, ¿verdad? A lo mejor estás trabajando por 20 años y un día llegas y le dices a tu compañero, oye, soy cristiano. ¿De verdad eres cristiano? Oye, no sabía. Íbamos a tomar juntos, nos íbamos a las fiestas juntos. Mira, no sabía que eres cristiano y yo también. Ah, mira. No sabía. Porque no tenemos un testimonio que haga contraste con el mundo. El mundo está perdido. El mundo es malo. El mundo te va a atacar, el mundo te va a dañar, el mundo te va a buscar destruir. Es el pecado guiado por Satanás. Pero nosotros, en Cristo, tenemos que ser un testimonio de buenas obras. Un testimonio de amor, un testimonio de perdón y sobre todo un testimonio de predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes necesitan escuchar de Jesús? Todos. Y bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero vamos a ver algo interesante. Mira, pon una separación aquí y vámonos a Miqueas capítulo 2, versículo 12. Aquí estaba profetizado la restauración de Israel.
que vamos a ver después de los 144,000, Miqueas 2:12. Miqueas 2:12 y 13. La promesa de liberación de la nación de Israel. Dicen: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos Jehová. Hay algo que está profetizado. Cuando venga este tiempo de la segunda venida del Señor Jesús, los 144,000 judíos que creyeron en el Señor y el ejército de Cristo que va a estar con él, van a llegar y van a entrar a Jerusalén, y el Señor Jesús les va a guiar, y van a llegar al Monte de los Olivos, que se va a partir a la mitad. Mira, ¿puedes poner en la pantalla Zacarías 14:4? Zacarías 14:4. Vimos en Miqueas la promesa de esta liberación y cómo Jesús va a liderar al pueblo y cómo los va a hacer entrar en la ciudad. Estamos hablando del momento en que Satanás es destruido, en que empieza el gobierno milenial de Cristo. Pero ¿cómo llega la segunda venida de Cristo? Dice Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vamos a ver después en otras semanas, en el tiempo de la gran tribulación, que una de las copas de ira es que hay un terremoto como nunca había visto en la tierra. Dice la palabra que lo que va a pasar en el monte de los olivos es que se va a partir, va a haber un valle, y en ese valle es donde va a llegar el Señor Jesús y va a estar con los 144,000, y de ese valle van a pasar por la puerta occidental de Jerusalén, que ahorita está cerrada, y ahí van a entrar, y ahí va a entrar Cristo, y ahí van a entrar los 144,000 a Jerusalén a tomar posesión ya pues de su reino milenial. Cristo es lo que está profetizado que va a suceder. Es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Está hablando cómo se va a cumplir este tiempo, este proceso del Señor. Vamos a volver a Apocalipsis. Vamos a volver a Apocalipsis 14. Estamos viendo este primer punto de los 144,000. Fíjate cómo en este paréntesis profético empieza en el tiempo a saltar desde que empieza a caer el gobierno del anticristo, luego hasta el final, cuando ya entra en el reino milenial. Pero el tema son los 144,000, que el Señor los guía para que tomen la posesión de esa tierra prometida. Y el versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Qué bello, ¿verdad? ¿Será que nosotros hoy en día tenemos que trabajar para poder nosotros reflejar mejor a Jesús? Vemos que estos 144,000 son hombres, como tú y como yo, judíos, pero que creen en el Señor Jesús. Hoy en día nosotros tenemos esta labor. Tenemos la labor de ser el contraste con el mundo. Tenemos la labor de dar buenas obras para que las personas conozcan a Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué esto es tan importante. Vámonos a ver Apocalipsis 14, versículo 6. Y vamos a pasar a nuestro segundo tema de esta mañana, que es un mensaje, o bueno, 3 mensajes que se dan al mundo, a los hombres, por 3 ángeles que dan una información interesante. Vamos a ver Apocalipsis 14, del 6 al 13. ¿Cuál es el mensaje que le da el Señor a los hombres a través de los ángeles? Dice versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe la marca de su frente o en su mano,
él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos a ver qué interesante, ¿qué es esto que dicen los ángeles? Son 3 mensajes. El primer ángel dice quién es el único digno de ser adorado. Habla de que la adoración le pertenece solamente a Dios, solamente a Jehová. El segundo ángel hace un anuncio anticipado de la destrucción del gobierno del anticristo, de la religión falsa, de todo esto de la bestia, anuncia su destrucción. Y el tercer ángel hace una proclamación de quién no debe ser adorado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la consecuencia de adorarlo? Vamos a analizarlo, mira, vamos a volver al versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, es decir, un mensajero que tenía el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno? Las buenas nuevas del Señor Jesús, que Él vino, murió en la cruz y que gracias a ese sacrificio por fe nosotros podemos tener salvación. Ese evangelio en medio de la tribulación continúa siendo fiel, no cambia. La salvación es por Cristo, la sangre de Cristo sigue pagando pecados aún en ese momento. Y es lo que el ángel está haciendo, él va a predicar ese evangelio eterno a todos los que están en la tribulación. Dicen, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, ¿para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjate cómo no hay excusa. Podríamos pensar, ay Señor, pero es que hay tantas personas que van a ser engañadas por el enemigo en ese tiempo y no van a saber y se van a poner la marca sin saber qué es lo que está pasando. Vemos que literalmente Dios envía un ángel para anunciarle a todo el mundo el evangelio. Cambia el evangelismo, ya no es como hoy en día que el Señor usa la iglesia y nosotros vamos puerta por puerta, ¿verdad? Imagínate en el tiempo de la tribulación, disculpe, ¿te puedo dar un folleto? Sabiendo que te van a matar ahí en ese momento. Cambia el plan en ese momento. Y ahora Dios literalmente se encarga del evangelismo y envía a un ángel que le anuncia a todo el mundo el evangelio. Esta es la verdad. Él es el Señor y murió en la cruz por sus pecados y hay salvación en Él. Mira, dice el versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él le hace ver a todo el mundo que el único digno de ser adorado es Dios. Fíjate cómo Dios es justo. Él anuncia la verdad a todos, no hay nadie que no sepa. El que decida ponerse la marca de la bestia es porque voluntariamente decide rechazar a Cristo. Porque este versículo nos dice que todos lo van a saber. ¿Somos más justos que Dios nosotros? A veces podemos pensar, si yo fuera Dios, haría las cosas diferente. Si yo fuera Dios, no dejaría que pasaran tantas cosas. Si yo fuera Dios, haría las cosas más justas. Señor, ¿por qué permitiste que esto pasara en mi vida? Señor, ¿por qué permitiste que esto sucediera? ¿Soy más justo que Dios? Voy a detener su mano y preguntarle, ¿qué haces? ¿El juez justo de toda la tierra no hará lo que es justo? Vemos aquí un ejemplo de esa justicia. Él le anuncia su verdad a todo el mundo para que nadie tenga excusa. Es su amor. ¿Ves cómo no los deja perdidos? Él los busca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos dice la palabra. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere llamar a todos. Pero vamos a ver que Satanás es el que los engaña. Pero el Señor quiere rescatarles, el Señor quiere salvarles. Y vemos este anuncio, el único que debe ser adorado es Jesús. Vamos a ver el versículo 8. ¿Cuál es el segundo mensaje? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
esta Babilonia es un sentido figurado o espiritual del gobierno del anticristo, de la religión falsa del anticristo. Entonces, cuando dice ha caído la Babilonia, se refiere a la caída de este gobierno del anticristo. Se le han querido dar siempre muchas interpretaciones de quién es Babilonia. Hay quienes dicen que es la Iglesia Católica, otros decían que era el Nerón, el gobierno de Nerón, que se hacía llamar a sí mismo Dios también. Pero algo interesante, la Biblia nos dice que hay una ciudad que se llama, en sentido espiritual en Apocalipsis, Sodoma y Gomorra. Dice que es la misma ciudad donde el Señor Jesús fue crucificado, es Jerusalén. El libro de Daniel nos dice que el anticristo se va a sentar en Jerusalén, en el templo, para hacerse pasar por Dios. Es decir, el centro de operaciones de la religión del anticristo va a estar en Jerusalén, no en el Vaticano. Esta religión falsa viene de Israel, es lo que dice la palabra. Ahora, ¿sabes cómo viene el Mesías que esperan los judíos hoy en día? Pregúntale a los judíos ortodoxos, y para ellos el Mesías no es un ser divino como nosotros vemos que dice el Antiguo Testamento. Para ellos esperan a un líder político. Ellos no esperan a un Dios humanado, ellos esperan a un líder político que va a guiar a Israel y que los va a poder librar de todo el mundo y que les va a poder dar la tierra prometida completa. Ese es el Mesías que esperan los judíos. Y muy curiosamente es el mismo mensaje que va a mostrar el anticristo. Es un líder político que une a Israel y que les da la tierra prometida y toma control y se sienta en el trono de Jerusalén como Dios, ¿verdad? Dato interesante, nada más para analizar. Pero dice que esta religión o este gobierno falso ha sido derruido, destruido. Dice, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, hablando de la idolatría. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice el tercer ángel? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Algo que vemos es que hay un cambio. En este periodo, el ponerte la marca de la bestia en la mano o en la frente es un suicidio espiritual. Ponerte la marca de la bestia es condenación inmediata. Quedas condenado para el lago que arde con fuego y azufre. Nosotros sabemos que hoy en día, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, todos nuestros pecados son perdonados, somos limpiados por la sangre del Cordero. Pero algo que vemos aquí, algo que cambia, es que en la tribulación, el que se pone la marca, queda inmediatamente condenado. Ya no hay segunda oportunidad. Es algo difícil de entender, es algo escalofriante, pero si se pone en la marca, ya no hay segunda oportunidad. Lo interesante es que este es el mensaje que dice el ángel. Es decir, Dios le anuncia a las naciones. ¿Te acuerdas qué va a pasar durante el tiempo de la tribulación también? Va a haber dos personajes, ¿te acuerdas? Que hay dos testigos. ¿Y qué están haciendo estos dos testigos? A través de milagros, a través de obras grandes, están anunciándole a todos que el anticristo es falso, que el falso profeta es una religión falsa y que el único que debe ser adorado es Jehová. ¿Te acuerdas? Están hablando que Jesucristo es el Señor y que a Él es el que tienen que creer. Pero el mundo no los escucha. Y luego viene un ángel que a todo el mundo les habla del Evangelio. Es decir, el que se pone la marca es porque voluntariamente decide rechazar el mensaje del Evangelio. Pero ves que Dios es justo, porque les da oportunidad de escoger. Cada quien decide, pero también son engañados por Satanás. Son engañados por Satanás. Aquí vemos que ¿por qué hay un lago que arde con fuego y azufre? ¿Puedes poner en la pantalla Mateo 25:41? Mateo 25:41. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿y por qué Dios hizo un lago que arde con fuego y azufre? ¿Por qué existe un infierno? Bueno, dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Dios creó el lago que arde con fuego y azufre como un castigo eterno para Satanás y los ángeles que decidieron rebelarse en contra de él. Esa es la razón de que existe ese lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿qué hizo Satanás?
Cuando fue arrojado, cuando se vio en la tierra después de haber caído, cuando vio que ya estaba el lago con fuego y azufre, ¿qué hizo? Engañó a Adán y a Eva. Y lo que quiere hacer, sabiendo que él ya está derrotado, es llevarse a la mayor cantidad posible de personas con él al infierno. ¿Por qué? Porque es malo, porque te odia, porque es un león rugiente que busca a quien devorar. Él sabe que está derrotado, pero engaña al mundo, engaña a las personas. Mira, acompáñame a 2 de Corintios 4:3. 2 de Corintios 4:3. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Dicen, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿cómo está escrito Dios? Con D minúscula. Entonces, ¿quién es? ¿Es Jehová o es Satanás? El Dios de este siglo, con D minúscula, se está refiriendo a Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Engañó a las personas, les ciega la mirada, los engaña para que no crean en Jesús. Eso es lo que hace el enemigo. Estábamos ayer evangelizando ahí por el Deportivo y justamente la cuadra donde nos tocó evangelizar empezamos a avanzar por ahí y nos rodearon un montón de testigos de Jehová y todos iban con sus sombrillas y dijimos, híjoles, ya llegó la competencia. Y lo que pasa con ellos es que cuando pasan algunas casas luego ya no nos quieren escuchar porque pues ya estuvieron ahí parados y ya no quieren salir las personas. Pero me preguntaban, oye, ¿les damos folletos a ellos? Pues, ¿será que ellos necesitan de Jesús? Claro que sí. Están engañados. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que una religión es falsa y una no? Toda religión que dice que Jesucristo no es Dios y que Jesús no es el Señor, es una religión falsa. Puede ser que se vean muy bien y que sean testigos de Jehová, que son buenas personas y van a la iglesia todos los días con su corbata y cumplen todo lo que dice el Antiguo Testamento, pero si no creen en Jesús, es una religión de Satanás. Y puede ser que los mormones están bien vestiditos y van lavando coches y puerta por puerta, según ellos evangelizando, visitando en misión, dicen cuando se van de 2 en 2 a visitar. Pero ellos no creen que Jesús es Dios. Es una religión de Satanás. Toda religión que no menciona que Jesucristo es Dios es una religión demoníaca. Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué hace Satanás? Le ciega el entendimiento a las personas para que crean otras mentiras en vez de seguir a Cristo. Pero aquí está el punto. ¿Los testigos de Jehová necesitan escuchar de Cristo? Sí. Ellos no son el enemigo. ¿Los mormones necesitan escuchar de Jesús? Claro que sí. Ellos no son el enemigo. Satanás es el enemigo que los tiene esclavizados, que los tiene cegados para que no les resplandezca la luz de la libertad del Evangelio de Cristo. ¿Las monjas necesitan escuchar de Jesús? ¿Los sacerdotes necesitan escuchar de Jesús? ¿Los sacerdotes católicos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no conocen el verdadero Evangelio, no conocen la salvación en Cristo. Satanás los tiene cegados. Oye, pero suena bien espiritual lo que hacen, sí. Pero no están conociendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Y todo aquel que impide que puedan conocer a Jesús como su Salvador es de Satanás. Satanás se presenta como ángel de luz. Como te dije, él no se va a presentar con unos cuernos y rojo y hola, soy Satanás, sígueme. Algunos siguen esa mentira, pero normalmente él se presenta como ángel de luz. Hay que predicar el Evangelio. El punto es, hay que predicar. Ellos necesitan conocer de Jesús. Y es interesante cómo el Señor pues va obrando en el corazón de las personas. Pero Él nos quiere utilizar a nosotros. Recuerda que el enemigo es Satanás. Él está engañando a las personas para llevarlos cautivos al infierno, al lago que arde con fuego y azufre. Gloria a Dios, alguien un día te habló. Ahora a nosotros nos toca llevar esas buenas nuevas. Vamos a seguir leyendo, vámonos a regresar a Apocalipsis. Apocalipsis 14.
versículo 11. Está hablando de la condenación de los que se ponen la marca de la bestia en la frente o en la mano. Engañados por Satanás, se ponen esta marca. Dice, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. El anuncio es que todo aquel que se ponga la marca, pues va a ser condenado por la eternidad. Pero ¿cuál es esta paciencia de lo que habla? Bueno, hay algo interesante. ¿Sabías que cuando sea el arrebatamiento y nosotros nos vayamos, la Biblia se va a quedar aquí? El versículo 13 está escrito para los creyentes que se queden en la tierra durante la tribulación cuando los estén persiguiendo. El Señor les da palabras de aliento, les da palabras de ánimo. ¿Qué palabras les dice? Versículo 13. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Les da aliento. Tú has decidido seguir al Cordero y por eso vas a tener la vida eterna y la salvación. Es una decisión muy dura en ese periodo, porque o te pones la marca que te va a dar una paz temporal y vas a poder comprar y vender y vas a poder sobrevivir, o vas a tener que ir en contra de todo un gobierno que te va a buscar matar por ser cristiano, por ser creyente. Es una decisión muy dura. Pero ya está el mensaje de los ángeles. Todo aquel que se ponga la marca va a ser condenado, pero hay un mensaje de aliento. Aquellos que decidan resistir, hay salvación. Por eso, hoy es el tiempo de predicar el Evangelio. Gloria a Dios, no vamos a pasar por todo esto nosotros que ya hemos creído en el Señor Jesús, pero aquí la pregunta es, ¿estás seguro que te vas a ir en el arrebatamiento? ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Quién es el que se va a ir? Aquel que por fe haya confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, sinceramente. Si tú ya aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, por fe, vas a ir al cielo. Si nada más dijiste unas palabras, a ver qué tengo que repetir, qué me dices que repita, pues ahí lo repito. Pero no crees en Jesús, no crees en el Señor, las palabras no te salvan. La fe en Jesús es lo que te salva. La pregunta es, ¿de forma sincera ya aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador? No existe el nacer en cuna cristiana. Eso no existe. Cada quien de forma voluntaria tiene que decidir confesar a Jesús como su Señor y su Salvador. Es una sola vez en tu vida. Una vez que con fe le has invitado a que sea tu Salvador, ya eres salvo. Pero la pregunta es, ¿ya lo has hecho? ¿Ya eres hijo de Dios? Si ya lo hiciste, ten la paz de que vas a ir con el Señor. Pero también esto nos mueve a nosotros a ver la necesidad de predicar el Evangelio. Por eso dice la palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos reconciliaos con Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Hay quienes dicen, ¿cómo es que Dios puede ser tan malo que envía personas a alguien al infierno? Yo no creo que Dios pudiera ser tan malo. Bueno, ¿quién es el malo? ¿Quién hizo esa narrativa? Porque la Biblia me dice a mí que Jesús murió por todos y que Dios Padre quiere salvar a todos. Su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la palabra. Pero me dice la Biblia que Satanás engaña a las personas para llevárselas cautivas al infierno. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Satanás o Dios? Es Satanás. Engaña a las personas. Recuerda, están engañados. Hay que mostrarles la luz. Hay que amar a los que no conocen de Cristo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Vámonos al tercer punto. Un cambio de pensamiento. Ahora vamos a ver la ciega y el Agar. Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. Versículo 14. Miré, he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada.
salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Por qué está hablando de vino y luego está hablando de sangre? ¿Qué pasó aquí? Bueno, es que son cuadros figurativos, está hablando espiritualmente de algo más. ¿Qué es? ¿En qué otra parte de la Biblia vemos algo similar de una siega? ¿En qué otra parte se menciona? Mira, pon una separación aquí y acompáñame a Juan capítulo 4, versículo 35, para que veamos cómo se menciona en otra ocasión la siega de los campos. Juan 4, 35. Juan 4, 35. Por contexto, pues está el Señor hablando con una mujer en un pozo, una mujer samaritana, y le dice a esta mujer todas las cosas que había hecho, y entonces la mujer cree en el Señor Jesús, va corriendo a su pueblo y a todos les anuncia que Él es el Mesías, y todos empiezan a creer en el Señor Jesús. Vamos a ver el versículo 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Aquí la siega lo que representa es cuando los corazones de las personas ya están listas para escuchar el evangelio. Entonces llegas, les predicas el evangelio y aceptan a Cristo. Y a veces nos ha pasado eso en el evangelismo, que llegas con alguien y le predicas y ya en ese momento acepta a Cristo, ¿no? Y dices: wow, qué rápido, seguro Dios ya había estado haciendo algo en su corazón. El día de ayer nos pasó, por ejemplo, que un hermano estaba predicándole a una persona y había uno que estaba sentado así en una silla. Era una persona grande, llena de tatuajes, todo con cara de malvado, dice el hermano, y se acerca y le dice: oye, ¿te puedo hablar de Dios? No. Bueno, mira, es que Jesús te ama, ¿puedo hablar? ¿Me das oportunidad? No, no quiero. Bueno, ¿te puedo dar un folleto para que pues cuando tengas chance lo leas? Ok. Y se quedó el folleto. Entonces, bueno, no sabemos por qué ha pasado esta persona, pero pues se quedó con el folleto, ¿verdad? Gloria a Dios. En una ocasión me pasó a mí que cuando yo estaba evangelizando, pasé, creo que ya se los he comentado, fue una casa ahí, aquí por Cauquel, que tenía un dibujo de la muerte, así en todo un muro grandote. Y afuera había una persona así mal encarada, igual con su estatua de la muerte aquí colgada en su cuello, así todo mal encarado. Y a mí me tocaba esa casa y yo así de: ¿será que la salto? O sea, voy a la casa que sigue. Pero el Espíritu me estaba mostrando que no, pues tienes que predicarle. Y fui, y pues: hola, buenas tardes, mira, te voy a dar un folleto, te puedo hablar acerca de Jesús. Y yo esperando que ya me iba a lanzar el folleto en la cara, y me dice: sí, ok. Empecé a predicar el evangelio, empecé a hablarle acerca de Cristo, y llegó un momento en que cuando le pregunté: oye, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Me digo: sé que soy pecador, sé que he vivido mal, y sí, yo quiero aceptar a Cristo. Y oró para aceptar a Jesús, porque alguien ya había estado trabajando en su corazón. Son las llaves, hermano. Ay, todas las que necesite Cristi. Ahí está. A eso se refiere la siega. No sabemos cómo ya alguien había estado trabajando en el corazón de esa persona. Posiblemente había alguien que había estado orando, que le había estado hablando de Cristo desde antes. A veces nos toca ir a evangelizar y aventar semilla. A veces dices: le hablé a mi compañero de la escuela y pues, no aceptó nada, ¿no? Se enojó. Y a veces te toca predicar a alguien que ya está listo para recibir a Cristo.
Y algún día, si somos sinceros, cuando alguien a nosotros nos habló por primera vez de Jesús, pues cómo lo recibimos también, ¿verdad? Cómo lo rechazamos. Pero cuando el Señor obró en nuestro corazón, cuando empezamos a seguir escuchando, en algún momento decidimos creer, estábamos listos para la siega. Ahora, con este pensamiento vamos a regresar a Apocalipsis. Apocalipsis 14, ya me estoy adelantando, Apocalipsis 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo está escrito Hijo del Hombre? Con H mayúscula, está hablando de Jesús, está viendo a Jesús. Tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies está madura. Se refiere a que en ese tiempo va a haber muchas personas que van a creer en el Señor, así como va a haber muchos perdidos. Acuérdate que hubo un ángel que le predicó el evangelio a todo el mundo. Entonces lo que nos menciona es que va a haber muchas personas también que se van a salvar, que van a creer en el Señor Jesús. Y es el momento en que el Señor les llama, a lo mejor a través de los judíos que van a estar predicando el evangelio, pero la acción es que vemos muchas personas que se salvan por la predicación del ángel, posiblemente por la predicación de los judíos, de otros cristianos, pero hay una gran mies, una gran cosecha, que en sentido espiritual son todas las personas que se están salvando. Dicen, 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, es un ángel distinto, teniendo una hoz aguda, otra hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, fíjate cómo aquí cambia de trigo a uvas, es diferente la cosecha. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Normalmente la uva, el vino, es una representación espiritual de la sangre. Entonces aquí lo que está hablando es el juicio de Dios sobre todas las naciones. Es el juicio de Dios sobre todo el gobierno del anticristo. ¿Te acuerdas que te había mencionado que en la gran tribulación, la segunda parte, los 3 años y medio de la segunda parte, es el juicio de Dios sobre el anticristo y sobre las naciones? Es lo que se empieza a anunciar aquí. Dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Realmente de lo que está hablando es de una guerra muy sangrienta, versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. El lagar es donde se hace el vino. Es como una cosa de madera grande. No sé si has visto videos que se quitan las caldetas y así empiezan a pisarlo con los pies y sale el jugo de uva. Bueno, creo que los judíos usaban unas prensas, pero ese lugar donde muelen el vino se llama lagar. Vienen los racimos, representan a las personas y empieza el lagar de la ira de Dios, empieza el juicio de Dios. Y salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí de lo que está hablando es de una guerra que se llama el Armagedón. Vámonos a Apocalipsis capítulo 16, allá adelante, versículo 12, y vamos a ver qué es el Armagedón, qué es la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16, 12. Al final de los 7 años de la tribulación, Satanás va a hacer una última guerra en contra de Dios. Cuando ya viene Cristo para reinar en el milenio con su ejército y están los 144,000 con él, Satanás va a reunir a todas las naciones del mundo, las va a engañar y van a hacer una última guerra final en contra de Jesús en un valle que se llama Armagedón. Armagedón significa monte Megido. Es un lugar que está en Israel, que está junto al monte Carmelo, ahí donde Elías hizo descender fuego del cielo. Bueno, ahí hay un valle muy grande que se llama el Valle de Armagedón. Ahora, vamos a ver Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Las copas de ira son menciones del juicio de Dios sobre el mundo corrupto de los últimos 3 años y medio de la tribulación. Cada copa de ira representa un juicio de Dios sobre este gobierno del anticristo. Y aquí estamos saltando hasta la sexta. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Reúnen a todas las naciones en contra de Jesús. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Dice la Biblia, porque leímos en el versículo 14, capítulo 14, va a haber una matanza tan grande que la sangre de todas las personas, cuando los caballos estén caminando por ese valle, la sangre va a subir hasta la boca de los caballos. De tanta sangre que va a haber en esa extensión de tierra por todo el grupo de personas que se van a reunir en contra de Jesús. ¿Quién crees que va a ganar? Jesús. Piensa, Satanás en su último momento está enviando a su condenación a morir a millones de personas. Porque es malo, porque es un león rugiente que busca a quien devorar, y aquel que se deja ser engañado es llevado a su muerte. ¿Es sabio pelear contra Dios? ¿Le podemos ganar a Dios? ¿Estamos peleando contra Dios? ¿Te está pidiendo hacer algo que no estás obedeciendo? ¿Te está diciendo que perdones a alguien y no lo estás haciendo? ¿Te está pidiendo que te apartes de algún pecado y no lo estás haciendo? ¿Te está pidiendo que a lo mejor necesitas tomar más tiempo estudiando su palabra y no lo estás haciendo? No le voy a ganar a Dios. No es sabio pelear contra Dios. Nos dice la palabra, humíllate delante de Dios para que seas exaltado. ¿Estoy resistiendo a Dios? ¿A la dirección de Dios sobre mi vida? Porque vemos que ese es el corazón de Satanás, la resistencia en contra de Dios. Humíllate delante de Dios. Entrégale tu vida al Señor. Te aseguro que no existe una mejor decisión que puedas hacer. Finalmente vemos que Jesucristo es victorioso, y vamos a ver después en otras semanas el periodo de los 1000 años. El momento, vamos a ver las bodas del Cordero, después vamos a ver el periodo de 1000 años, cómo reina Cristo en la tierra, un tiempo muy interesante. Pero viene este tiempo de la ira, viene este tiempo del juicio. Y hermanos, si nosotros nos vamos a ir en el arrebatamiento, gloria a Dios, pero ¿quién se va a quedar? Cada persona que tú le predicas, cada persona que reciba a Cristo es un alma que se salva de esa destrucción. Hoy es el tiempo del Evangelio, hoy es el tiempo de la salvación. Pídele al Señor, Señor, ¿cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo ser una herramienta útil para ti? Ayúdame a que a través también de mis buenas obras yo pueda hacer este luminar. Si no pueden ver una diferencia entre mí y el mundo, quizás tengo que cambiar algo en mí. Pero hoy es el tiempo para rescatar a los que no conocen a Jesús. Recuerda que el enemigo es Satanás. No son los que pelean contigo, no son tus familiares que no quieren venir. El enemigo es Satanás. Predica el Evangelio. Anuncia la verdad. Cristo reina. Amén. Pues que Él reine también en nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por este estudio que pudimos hacer de Apocalipsis. Señor, pues te pido que nos utilices, Padre, que podamos ser una herramienta para que prediquemos estas buenas nuevas a aquellos que no te conocen, Señor. Que nosotros podamos, Señor, ser estos luminares en el mundo, que en medio de la oscuridad, en medio de la maldad, en medio del pecado, Señor, ayúdanos a devolver el mal con amor. Ayúdanos, Señor, a vencer el mal por medio del bien. Muéstranos cómo hacerlo, Señor, muéstranos cómo morir a nosotros mismos y que te podamos entregar nuestras vidas, Padre, para que seas tú quien las dirija, para que seas tú, Señor, quien nos dé sabiduría para saber cómo debemos andar, Padre. Gracias te damos por este tiempo, gracias, Señor, porque tenemos la salvación en Cristo, porque nos has dado, Señor, por gracia que no merecemos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a compartirlo con aquellos que aún no han alcanzado esta salvación, Señor, que podamos, Señor, gozarnos juntamente con ellos en el día de tu venida. Gracias, Padre, te damos por esto, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.